Listo, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Buenos días a los que están aquí presentes, allá en Suracú, Reina, Paco, a Jimena, a Carlos, Angelina. Buenos días con los que están aquí presentes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Buenos días, Lice. Buenos Buenos días, días. profe. Buenos días. Qué gusto poder verles. Muy bien, vamos a empezar la clase del día de hoy. Y tenemos para el día de hoy el tema 4 y vamos a avanzar un poquito del tema 5. También vamos a hablar sobre las tendencias actuales en el diseño curricular y también algunas de las teorías del aprendizaje y diseño curricular. ¿Ya? Vamos a hablar de esos dos temas y recuerde que todo está en la plataforma también. Usted puede revisar, ¿sí? En su plataforma todo el material que está. Esta clase también está siendo grabada, así que la va a tener en su plataforma también. ¿Ok? Bien, entonces voy a compartirles pantalla. Bueno, más o menos, bueno, para hacer el resumen, recuerden que en estas clases de esta materia hemos visto el diseño curricular, cuál es el origen, la evolución, ¿sí? Hemos hablado sobre la influencia de la pedagogía norteamericana, eso vimos hace 15 días, y también vimos los elementos del currículum, habíamos visto que son 5, ¿sí? Los objetivos, contenido, metodología, los recursos y la evaluación. Y el día de hoy, como les dije, vamos a ver las tendencias actuales del diseño curricular. Para esto voy a compartirles pantalla de las diapositivas que voy a utilizar el día de hoy. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre las tendencias actuales. ¿Qué significa? Obviamente, hoy en día, ¿ok? ¿Integrando qué? Tecnologías, habilidades relevantes, un aprendizaje más personalizado y flexible también para nuestros estudiantes. ¿Cómo podemos manejar esos aspectos y qué deberíamos hacer para fomentar y fortalecer esos elementos? ¿Sí? Primero, veamos las perspectivas críticas sobre el currículo, ¿ok? Currículo, relevancia, equidad y el enfoque integral, ¿ok? Entonces, el currículo obviamente tiene que responder a las necesidades de los estudiantes de la sociedad. Acordémonos que habíamos dicho, ¿sí? Que en este aspecto tanto lo que yo enseño, los contenidos, todo tiene que estar ligado a las necesidades y más que nada a la realidad de los estudiantes. Porque acuérdese que los estudiantes de acá de Quito no pueden ser los mismos de allá del Oriente, tienen diferentes necesidades, diferentes aspectos, diferentes situaciones. Entonces, por eso el currículo debe centrarse en las necesidades de los estudiantes, poner ejemplos reales y practicar y participar esas situaciones, ¿ok? Al igual que eso, que tenga esa relevancia, el currículo debe ser equitativo, ¿sí? Es decir, promover igualdad y oportunidad a todos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ahí incentivamos en la inclusión. Lo que siempre hablamos del ámbito educativo debe ser inclusivo, no haciendo un lado a ningún estudiante, ¿ok? A nadie. Todos deben estar en ese aspecto. Todo debe ser inclusivo. El enfoque integral, ¿sí? Considerando el desarrollo holístico de los estudiantes que va más allá de los contenidos académicos. Decimos sí, que nosotros como docentes estamos para enseñar, ¿sí? Pero recuerde que ahora todos los contenidos todos los contenidos científicos se encuentran en Google, ¿no es cierto? O sea, ya todos pueden ver esos temas en Google, pero nuestra responsabilidad va más allá de esos contenidos. ¿Qué significa? Que, claro, yo tengo que enfocarme mucho en cómo enseño a mi estudiante.
¿Cómo estoy haciendo que él se integre en la sociedad? ¿Qué valores estoy fomentando yo en mis estudiantes? Entonces, esa situación es importante. Va mucho más allá de explicar un contenido científico, de decir qué son los seres vivos, cuáles son los planetas, va mucho más allá, sino enfocarnos en los valores, también en crear buenos ciudadanos para la sociedad. ¿Sí? Entonces, eso es importante. ¿Listo? Vamos con los enfoques innovadores. Aquí sí pilas porque esto es lo que ustedes tienen que aplicar en su plan de clase, ¿sí? Con sus estudiantes, ¿ok? Muy bien, todos estos enfoques van direccionados al diseño curricular y es lo que hoy en día se debe aplicar, ¿sí? Ya no enfoques tradicionales ni teorías tradicionales como antes, no. Tienen que ser modernos, actuales, por eso se llaman tendencias actuales del currículo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Ministerio de Educación? Ahora usted, señor docente, tiene que hacer énfasis en el aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Que le permita a los estudiantes aplicar conocimientos en situaciones reales, ¿sí? En situaciones reales, en donde usted va a aplicar. A ver, le van a decir, profe, pero a ver, ¿por qué tengo que saber escribir bonito? A ver, ¿por qué? Hablando en la caligrafía, ¿no? A ver, ¿por qué tengo que escribir bien bonito? Ah, entonces digo, no, porque es que tú más adelante vas a necesitar, vas a escribir y, no sé, y vas a poner una receta y te van a decir, no entiendo qué dice aquí, está con faltas, cualquier cosa. Voy aplicando a la sociedad. Profe, pero las matemáticas, ¿para qué nos sirven si las matemáticas ni usamos? Ah, mira, cuando tengas un negocio vas a tener que aprender a dar bien el vuelto, vas a tener que hacer las sumas, a que calcular, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces yo tengo que ver espacios, ¿sí? De los contenidos en los que yo genere esos conocimientos y situaciones reales, ¿ok? ¿Para qué me va a servir? ¿Para qué le va a servir a mi estudiante este tema que yo estoy explicando? ¿Ok? Entonces, los proyectos son muy importantes, ¿sí? Proyectos integrales, proyectos participativos, todos importantes, ¿ok? Otro enfoque innovador que nos dice también el Ministerio de Educación aplique, use y utilice es la gamificación. ¿Qué significa la gamificación? A través del juego, ¿sí? Aprender a través de jugar, ¿sí? Voy a jugar aprendiendo. Ser más interactivo, moderador, perdón, motivador, divertido, ¿ok? Que mis clases no sean las mismas aburridas, donde el profesor viene, da la clase, expone su clase y se acabó. El profesor viene, expone su clase, hacen tarea y me voy. Sino que al contrario, nos motiva. Recuerden que yo les había dicho que en una clase siempre viene la parte motivacional, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo motiva usted a sus estudiantes? A ver, entonces dice, a ver, yo las primeras horas les hago hacer un juego, hago una adivinanza, está presente la motivación que hago, activo sus conocimientos, hago que se olvide ya de la otra materia, de las otras preocupaciones y hago que se concentre en la materia que está en este momento. Entonces, importante. La gamificación es un enfoque importante en educación, ¿ok? Aprender a jugar, ¿sí? Enseñar a través del juego, ¿ok? Y otro enfoque innovador que también nos piden que utilicemos, ¿sí? Es el pensamiento del diseño, en donde yo fomente a mi estudiante la creatividad y la resolución de problemas y conflictos. Saben que en la vida siempre van a tener problemas. ¿Cómo yo resuelvo? ¿Sí? ¿Cómo yo fomento esa resolución de problemas sin que tenga miedo a ninguna situación ni circunstancia? Esos ejercicios reales, sí, tengo que llevarlos al aula y decir, bueno, miren, esto es lo que les va a pasar afuera. ¿Cómo van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a resolver? Eso usted como docente tiene que planificar. ¿Ok? Entonces, estos enfoques en la parte de la metodología, acordémonos otra vez los elementos del currículo, que son cinco: objetivos, contenidos, metodología, recursos,
y la evaluación. En metodología, usted va a tener que aplicar estos enfoques, ¿sí? Ahí es donde usted va a decir, voy, mi clase está basada en aprendizaje por proyectos, no, esta clase voy a hacer gamificación, esta clase voy a generar pensamiento de diseño, cualquier situación. Usted tiene que ahí ser creativo y plasmar esas circunstancias en su plan de clase, ¿ok? Todo esto va al plan de clase. Entonces, más allá de eso, importante, lo que siempre les digo, integración de tecnologías, ¿sí? La integración de tecnologías en el currículo es importante. Hago una pausa aquí para mencionar que estamos en el tercer nivel, ¿sí? Estas son clases de tercer nivel, por si acaso alguien que no sea de aquí está dentro de esta clase, ¿ok? Paréntesis. Muy bien, ahora sí. Integración de tecnologías. Muy bien. Tengo cuatro importantes que yo debo aplicar. Aprendizaje en línea, ¿sí? La realidad aumentada, pensamiento computacional y analíticas de aprendizaje. Esto es integrar la tecnología a mis clases, ¿sí? Aprendizaje en línea. Muy bien. Es lo que ustedes están aplicando en este momento, ¿no es cierto? Plataformas, recursos digitales que permiten que el aprendizaje sea más flexible y autodirigido. Usted puede autoeducarse a través de Doctor videos, Canare, herramientas, diferentes circunstancias doctor, dentro de las clases, ¿sí? Usted puede hacer eso, ¿ok? Y también puede enseñar de esa manera también. Utilice dentro de la integración y de las tecnologías del currículo la realidad aumentada, ¿sí? Si usted es de las personas que son curiosas, que les gusta buscar, que les gusta indagar, que les gusta ver, la realidad aumentada es una buena opción para integrar la tecnología. Con esa realidad integrada, usted enriquece la experiencia y del aprendizaje de los estudiantes, porque usted puede llevar, usted dice tal vez, está hablando de historia, y usted dice, bueno, pues en la capital, en Quito, hay varios museos donde se encuentra la historia, etcétera, pero ahora usted puede utilizar la realidad aumentada de estos países, de otros países, museos de otros países, para hacer un recorrido virtual de esos museos. Mire, hay necesidad de salir, pues ya no, simplemente con la realidad aumentada usted ya puede hacer que sus estudiantes tengan esas experiencias que son chéveres, ¿no es cierto? Entonces, el pensamiento computacional, que es otro importante, ¿sí? Hay las habilidades de programación y resolución de problemas. Si usted, como docente, no maneja bien la computadora, debería seguir un curso para que maneje bien computadora. Usted, como docente, debe saber lo básico. Obviamente, ya sabe prender su computadora, etcétera. Word, Excel, PowerPoint. Son herramientas que usted debe dominar, porque al final usted va a explicar con eso también a sus estudiantes y les va a pedir, necesito que hagan una tarea en Word, necesito que hagan una presentación en PowerPoint. Canva. Canva es una importante también que usted debe dominar y debe aprender. Y otras plataformas también que usted debería aplicar. ¿Sí? Entonces, porque al final, por ejemplo, ¿en qué va a hacer sus planificaciones? En Word. ¿Sí? Ya nada es a mano. Usted también necesita. Entonces, usted primero es la persona que debe aprender a utilizar eso. Algo importante también y muy chistoso que muchas veces los profesores no saben utilizar el proyector, ¿sí? Que también se debería hacer. Usted también en clase, como usted tiene el proyector Monet, a ver, hoy prendo yo, ¿cómo conecto? ¿Qué pongo? ¿Cómo activo? Hágalo, porque en algún momento le va a tocar hacer eso también, ¿sí? Y las analíticas de aprendizaje, obviamente, para personalizar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje también, ¿sí? Importante, integrar la tecnología en nuestro plan de clase, en nuestras aulas, con nuestros estudiantes es importante, es una forma de poder motivarles a ellos a que también se integren, les guste, participen, activen. Imagínense llevar una realidad aumentada. Buenísimo, ¿sí? Entonces, integrar la tecnología es importante.
Entonces, enfoque de desarrollos por competencia, ¿sí? El enfoque de desarrollo por competencias es muy importante porque, bueno, pues ahora lo hacemos a través de competencias. Entonces estaba por habilidades, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué debo generar? ¿Qué competencia debo generar hoy en pleno siglo XXI a mis estudiantes? Pensamiento crítico. ¿Sí? Pensamiento crítico, analítico, comunicación, colaboración. Es importante. Y como digo yo, a ver, ¿cómo genero un pensamiento crítico? Siempre planteándome cuestiones y preguntas, haciendo que mis estudiantes se planteen las mismas preguntas y cuestiones que yo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Hoy en día es importante hacer mucho énfasis en la lectura para generar este pensamiento crítico. Porque si alguien no lee bien, no comprende, no entiende, imposible que genere ese pensamiento. Entonces, ¿qué significa? Yo, analizar, ver la situación, ¿sí? Decir, a ver, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Qué voy a realizar? ¿Sí? Cuestionarme, hacerme preguntas, hacer que mi estudiante se cuestione también. Y eso me incentiva a mí a prepararme más, a buscar más, a generar más, a dar un poquito más, ¿sí? Entonces es importante el pensamiento crítico. Eso es lo que está haciendo énfasis el Ministerio de Educación para que apliquemos con los estudiantes, generar el pensamiento crítico. Otra que tenemos es la aplicación práctica, ¿sí? En donde, claro, mis estudiantes aprenden de contextos reales, situaciones reales que tienen que aprender mis estudiantes. Ok, en la realidad va a pasar esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Llevar esos problemas de la realidad al aula. Decir, mira, alguna vez les va a pasar esto, alguna vez van a pasar esta situación, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a actuar? Diferentes situaciones, aplicar la parte práctica en contextos reales dentro del aula nos va a garantizar un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes, ¿sí? Y al final, ¿cómo yo corroboro que lo que yo estoy enseñando está bien, mis estudiantes están aprendiendo, es bien aplicado, etcétera? ¿Cómo estoy? ¿Cómo yo sé? Con la evaluación auténtica. Evaluación a través de estrategias que me ayuden a valorar el desempeño de mis estudiantes. Algo importante. Mis pruebas no deberían ser de conocimiento. A ver, ¿qué son los seres vivos? ¿Cuál es la clasificación de los seres vivos? ¿Cuáles son las plantas medicinales? ¿Cuál es la forma de las plantas medicinales? No, práctico. A ver, ¿cómo sería una pregunta de un examen práctico? ¿Sí? A ver, Juanito se encuentra en la casa de su mamá y de repente le empezó a doler el estómago. Mencione qué plantas medicinales puede utilizar para bajar el dolor del estómago. Ah, yo digo, tiene que tomar agüita de manzanilla, también puede tomar agüita de orégano, etcétera, etcétera. Tan sencillo como es. Mire, práctico, auténtico. Entonces yo sé que mi estudiante asimiló la clase de las plantas medicinales que di en ciencias naturales. ¿Mm? ¿Ve? Algo tan simple como eso. Yo valoro estrategias que mis estudiantes puedan, en las que yo pueda evidenciar que mi estudiante está aprendiendo de manera correcta a través de pruebas prácticas, de la aplicación práctica que vimos en el punto número 2. Eso es importante, ¿sí? Ahora, no debemos hacer un lado la personalización del aprendizaje, ¿sí? En donde recuerden que les había dicho el anterior, hace 15 días, porque la anterior semana no hubo clases, les decía que tenemos tres evaluaciones, la de diagnóstico, formativa y sumativa, ¿sí? La de diagnóstico me permite a mí identificar las necesidades del aprendizaje de mis estudiantes y ver desde qué punto yo debo partir. Cuando yo hago un diagnóstico, digo, bueno, pues a mis estudiantes les falta refuerzo de este tema para avanzar con temas de este año lectivo. El diagnóstico me permite, eso es como cuando usted va a donde un doctor y le hacen un diagnóstico, le dicen, mire, esto es lo que pasa, esto es lo que tiene y esto hay que hacer. Lo mismo pasa en educación. Ese es el diagnóstico, ¿sí? Entonces, cuando yo ya veo que, por ejemplo, Juanita tiene un problema en lenguaje, que tal vez confunden las letras, se le cruzan, pasa algo. Paso número 2, rutas personalizadas.
personalizadas, como su nombre mismo lo dice, para esa persona, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo ahí? ¿Qué puedo hacer para ayudar a Juanita que tiene ese problema de que se le cruzan las letras, que no escribe bien y que no lee bien? ¿Sí? Entonces ahí voy a diseñar yo experiencias que fortalezcan eso, esa situación y que mi estudiante pueda llegar a la meta correspondida, ¿sí? Que vaya a la par con los otros. Entonces digo, bueno, Juanita, no voy a cambiar el objetivo ni nada, simplemente voy a hacer una actividad diferente para ella que le permita, ¿sí? Reforzar esas partes que, bueno, pues ella tiene alguna dificultad, ¿ok? Entonces voy a traerle más actividades, voy a hacer una hoja de trabajo. Digo, a ver, en el diagnóstico me salió que, no sé, que Pepito, este... También tiene, usted ya sabe de las tendencias, ¿no es cierto? Tiene, no sé, me invento, eh, de visión, ¿ya? No ve de lejos, ¿ya? Me invento. Entonces, ¿cuál es la ruta? Juanito, tú tienes que estar al frente, al lado mío. Tal vez sé que María no agarra bien el dictado. Ah, tú tienes que estar acá al lado mío porque yo te voy a ayudar. ¿Qué rutas personalizadas puedo hacer? Ah, como no ve de lejos, mi estudiante aprende más con imágenes. Entonces voy a imprimir imágenes grandes para explicar el contenido. ¿Sí? Entonces voy viendo qué rutas yo puedo seguir que sean personalizadas para ese estudiante y que yo pueda cumplir el mismo objetivo. Si mi objetivo era que aprendan sobre las plantas medicinales, ¿sí? Mientras todos los demás dibujan las plantas medicinales, yo a mi estudiante le doy la hojita para que pinte. Y así de esa forma se va dando cuenta cuál es la forma de las hojas de las plantas medicinales. Rutas personalizadas. Es más trabajo para nosotros, sí, pero estamos ayudando a nuestros estudiantes también. Eso es importante, ayudar a nuestros estudiantes, buscar la mejor manera para que ellos adquieran el conocimiento. ¿Ok? Y tres, no nos olvidemos la retroalimentación continua. Es importante monitorear el progreso de nuestros estudiantes y, de ser necesario, aplicar recursos según las necesidades de nuestros estudiantes. Si sé que no están aprendiendo bien o tienen alguna dificultad, cambio de estrategia, cambio de metodología. No puedo decir, no sé. Problema de ellos si me entienden o no me entienden. Yo simplemente doy mi clase y ya. No, la retroalimentación es importante. Y miren, lo que les hice, por ejemplo, algo tan sencillo al inicio de clase. A ver, ya hemos visto diseños, tendencias, un resumen general de todo. Cuando hacemos eso, activamos el conocimiento de nuestros estudiantes y ellos van recordando lo que ya han visto. Entonces, es importante siempre retroalimentar continuamente para monitorear el progreso de mis estudiantes, ¿ok? Entonces, esa partecita que a veces nos olvidamos debe estar presente en cada clase, ¿ok? En cada clase debe estar presente, ¿ok? Vamos a esta parte de la interdisciplinariedad y la transversalidad. Usted dirá, bueno, ¿y eso? ¿Y eso qué es? ¿Para qué me va a servir? Muy bien. Importante que usted genere estas situaciones con sus estudiantes. Conexiones significativas, ¿sí? Es decir, integrar varias áreas del conocimiento para poder abordar problemas complejos, ¿sí? ¿Alguna vez usted va a hacer un proyecto interdisciplinario? ¿Qué significa? Unir materias naturales, sociales, matemáticas, lenguaje en un solo proyecto. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? Obviamente, reforzar en cada una de esas áreas. ¿Cómo lo hago? A través del conocimiento y poner problemas complejos en los cuales yo identifique que mis estudiantes pueden resolver. ¿Sí? Ahí vamos otra vez, aprendizaje basado en proyectos. Que mis estudiantes puedan resolver problemas reales. Eso es importante. Cada una de estas tiene que tener relevancia en la vida, es decir, actividades que permitan aplicar lo aprendido en contextos reales. Por lo tanto, los proyectos que yo trabaje con mis estudiantes deben estar centrados en conflictos reales de la vida, porque ¿para qué me sirve inventarme algo si al final eso no van a aplicar?
Entonces ahí viene la pregunta que los estudiantes siempre hacen. Ay, pero nunca vamos a ocupar esto en la vida, entonces ¿para qué aprendemos? Es que esto no nos va a servir, entonces ¿para qué? Entonces ahí viene el aporte. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué nos va a servir? ¿En qué circunstancias les va a servir? ¿Sí? Miren, y de esta forma generamos el pensamiento integrador, ¿sí? La capacidad que tienen nuestros estudiantes para conectar y transferir conocimientos, que ellos puedan también comunicarse con otras personas y decir, miren, esto estamos haciendo, esto vamos a aprender y esto vamos a hacer. Interesante, ¿no? Cuando trabajamos de esa forma, cuando activamos esos conocimientos, ¿ok? Y al final, usted como docente siempre tiene que estar presente, pues usted tiene que promover el trabajo en equipo, tanto entre profesores, entre diferentes áreas, con los estudiantes, etcétera. ¿Qué pasa aquí? Cuando hablamos de proyectos interdisciplinarios, oye, tal vez haya escuelas unidocentes, ¿no es cierto? En la que un docente da todas las materias, ¿no es cierto? Ahí es fácil, ahí no hay ningún problema. Pero el problema viene cuando hay em, un docente para cada área, un docente para lenguaje, un docente para matemáticas, un docente para, mm, para lenguaje, un docente para matemáticas. Ahí viene el conflicto, porque los docentes no se pueden poner de acuerdo con todos, ¿no es cierto? Ahí no se van a poner todos de acuerdo, uno con otro, no se van a poner de acuerdo. Entonces, miren, denme un ratito, lean esta parte porque el profe Frank me está escribiendo. Miren, miren, esa plantilla, ya, un ratito. Y a dar ese dinero, porque todavía no entiendes lo difícil que es ganar. Si estás de acuerdo con Ronaldo, Dani, el hijo de Ronaldo le no sé, va para su novia. Y la reacción de Ronaldo nos sorprenderá. Sería, Ya, un ratito voy a dejar de compartir, nada más tengo que subirles un horario. Deme un segundito, por favor. Ya mismo se acaba esta sesión, creo que sí, ¿no es cierto? Ah, ya. Bueno, aún tenemos 7 minutos. A ver, denme un segundo, ¿ya? dice, 170 lo mantengo yo. Listo, ahora sí, chicos, ya. Estaba, ahora sí. Vamos a continuar. Déjenme, les voy a compartir.
Estábamos aquí. Ya, listo, estábamos aquí, ¿verdad? Y les decía que cada uno de los proyectos que usted haga tiene que estar relacionado con la vida en general, ¿no es cierto? Todos los problemas, ¿sí? Tienen que estar ligados a la realidad, ¿ok? Y entonces viene la última parte, que es la evaluación y la mejora continua del currículo, ¿sí? El analizar datos, el retroalimentar y ajustar itinerarios también. ¿Cómo usted como docente sabe si su estudiante está aprendiendo o no? A través de la evaluación, ¿ok? Algo importante también que está ligado a la parte que nosotros vimos aquí, les decía, es que a veces usted no compagina con los docentes, ¿no es cierto? Es que tengo que hacer un proyecto interdisciplinario, pero yo no me llevo con la profesora de lenguaje, entonces ella sabrá cómo hace, mientras yo presente mi trabajo, está bien. No, ahí es donde nosotros aplicamos ajustes, ¿sí? Aplicamos un análisis, recopilamos información y decimos, bueno, en el aspecto laboral me toca, ¿sí? Porque no tiene que ser amigo o amiguísimo del profe, no, trabajar en equipo. Por eso desde siempre se trabaja y en clase se fomenta mucho el trabajo en equipo, porque cuando usted va a un trabajo, no puede decir, el jefe le dice, tiene que hacer un trabajo en equipo con tal área, y usted no puede decir, no, es que a mí no me cae, yo no voy a hacer. ¿Qué le va a decir? Bueno, muchas gracias, vaya afuera, despedido, ¿no es cierto? Entonces, usted debe aprender a trabajar en equipo, ¿sí? Primero usted como docente y con otros docentes y luego enseñarles a sus estudiantes a trabajar en equipo, ¿ok? No puede dejar de lado esa situación, ¿ok? ¿Listo? Preguntas. Hasta aquí. Hasta aquí llega este primer tema, esta primera parte de la clase. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? Todo claro como el agua. ¿Sí? Listen, yo tengo una pregunta. Pregúnteme. Tema de lo que trataba de la gamificación, ¿podía poner unos ejemplos? Claro que sí. ¿Cómo hacemos la gamificación? Primero, sí, recuerden que la gamificación va ligada al juego, ¿no es cierto? Aprendemos jugando. Muy bien. Vamos a centrarnos, bueno, la gamificación se divide en dos partes importantes, ¿no es cierto? Bueno, en tres vamos a poner. Con la gamificación nosotros podemos realizar evaluaciones y obviamente dar nuestra clase. Al inicio de la clase, importante, recuerda que usted está trabajando con niños, ¿no es cierto? Y bueno, si usted va a trabajar con bachillerato, también es importante que aplique la gamificación mucho más con ellos porque ahora hoy en día todos son inquietos, ¿no? Entonces, primero, explico la gamificación desde que entro al aula. ¿Con qué? Con la parte motivacional, ¿sí? Les hago un juego, les hago una dinámica, les hago ver un video, ¿sí? Puedo aplicar eso. Y digo, a ver, vamos a activar nuestros conocimientos con el tingo, 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 tango para ver qué aprendí, qué es lo que aprendimos la clase anterior. Muy bien. Primera gamificación en donde estoy aplicando la retroalimentación, ¿sí? Ejemplo uno. Luego en el desarrollo de la clase, vamos a suponer, vamos con el mismo ejemplo de las plantitas medicinales que siempre les cuento. Entonces, ¿cómo puedo aplicar una estrategia de gamificación o implementar esto en mi clase? Yo digo, por ejemplo, después de dar la clase, ¿sí? Yo digo, muy bien, vamos a identificar. Recuerden que en la clase de las plantas medicinales, usted va mostrando, va enseñándoles a sus estudiantes a que reconozcan las diferentes tipos de plantas, ¿no es cierto? Vamos a hablar de diferentes tipos de plantas, no solo medicinales, sino la clasificación de las plantas ornamentales, medicinales y todas las demás, ¿ya? Entonces, en la parte de la gamificación, usted dice, muy bien, estudiantes, recuerde que usted debe tener material para eso. Usted ha impreso varios gráficos de diferentes plantas,
¿sí? Entonces usted dice, muy bien, chicos, a ver, vamos a ver si me pusieron atención. Entonces usted empieza, esta plantita, el dibujo de esta planta, ¿qué representa? Entonces usted va a decir, no, por ahí, ay, profe, ese es manzanillo. Otra vez, sí, no, profe, ese es orégano. No, profe, esa es una planta ornamental. Entonces, ahí estoy aplicando gamificación, ¿sí? ¿Es un juego para mis estudiantes? Claro que sí. Hace falta que yo salga del aula